Nuevamente, un saludo para todos. Tercera entrega de este importante tema que es la taquicardia de complejos anchos. Obviamente es una continuación de los dos videos previos. Acá ya no nos vamos a enfocar tanto en la taquicardia de complejos anchos, sino que vamos a entrar más en materia como lo hacíamos en el segundo video, la segunda parte, en la taquicardia ventricular monomorfa. Recuerden que nos ayudamos de los criterios de Brugada, Berekei o de Pava para llegar al diagnóstico, pero que también es muy importante el saber y conocer ciertas características electrocardiográficas que nos van a ayudar a pensar en taquicardia ventricular. Esos criterios diagnósticos, ya los habíamos visto en otros de los videos, son los latidos de fusión o de captura, que los vamos a aprender, recordar y reconocer. El tener siempre la presencia de un QRS ancho con disociación auriculoventricular. Vamos a reconocer un patrón concordante. Vamos a reconocer también la importancia de cómo va variando un posible bloqueo de rama que sea alternante en presencia de taquicardia o cuando no la hay. Ver la importancia de saber hacia dónde está orientado el eje del QRS y que si tenemos un eje en tierra de nadie, desde que el electro esté bien tomado, es muy factible que lo que nuestro paciente tenga sea una taquicardia ventricular y, como lo mencionamos ahora, tener siempre a la mano los algoritmos como el de Brugada. Cuando hay disociación auriculoventricular, no es otra cosa distinta a que existen complejos QRS que representan la despolarización de los ventrículos, pero que fueron activados por ese foco que está disparando desde el ventrículo y que está originando la taquicardia. Y también la presencia de ondas P, que significa o representa la despolarización de las aurículas y que fueron activadas y despolarizadas por el sistema específico de conducción originándose en el nodo sinusal. Habíamos mencionado que un 50% de las taquicardias ventriculares presentan la disociación, pero que solo en la mitad de las que se presenta se puede apreciar y ver. Lo que sí es claro es que cuando usted tenga una taquicardia complejos anchos y usted documente la presencia de disociación auriculoventricular, usted prácticamente puede hacer diagnóstico de taquicardia ventricular porque es muy patognomónico. No es otra cosa distinta, como vamos a ver en esta siguiente diapositiva, a que usted en un dedo largo, un B1 largo o todo el electrocardiograma, predominan son los QRS, que aquí ya aprendimos a reconocer que tiene una polaridad negativa, mire que más agudo hacia abajo que hacia arriba, y que aparentemente todos son iguales, pero algunos de esos complejos están siendo alterados por una onda que es la onda P. Y como la velocidad de activación o despolarización de las aurículas es la misma, es por eso que el PP es constante, así como podríamos tener un RR constante o un RR variable. Es obvio y salta a la vista que hay más QRS que ondas P, y eso es lo que se llama disociación auriculoventricular. Cuando tenemos la existencia de latidos de fusión o de captura, no es otra cosa diferente a que aparecen unos QRS que representan la despolarización de los ventrículos, pero que se origina desde el origen de la taquicardia, y otros QRS de diferente morfología que también despolarizan a los ventrículos, pero que provienen del sistema específico de conducción. Acá podemos ver entonces cómo los primeros 4 complejos QRS son idénticos y el quinto, señalado por esta flecha, es distinto en su voltaje y en su amplitud. Eso es un latido de fusión.
La existencia de latidos de fusión nos hace pensar mucho más seguro en que esto se trata de una taquicardia ventricular. Acá miramos entonces, acá abajo en el B6, como estos primeros latidos son igualitos, pero miren que este varía. Acá vuelven a ser originados por la taquicardia, pero este es distinto y este también junto a este. Entonces, miren cómo se van fusionando, su nombre mismo lo dice, todos esos latidos que despolarizan los ventrículos, pero que se originan de lugares diferentes. Eso es muy característico de taquicardia ventricular. La desviación del eje es muy importante. Acá tenemos que D1 es negativo, que ABF es negativo. Por lo tanto, está en el cuadrante superior derecho del paciente, también llamado tierra de nadie. El patrón concordante no es otra cosa distinta a ver todos los QRS orientados en la misma polaridad en las diferentes derivaciones. Acá lo podemos ver mucho más claro en este trazo electrocardiográfico, en donde todos los complejos QRS, además de que están anchos, tienen la misma polaridad. Puede ser positiva, puede ser negativa, de acuerdo al sitio de origen, tracto de salida del ventrículo derecho, tracto de salida del ventrículo izquierdo, o si tiene morfología de rama derecha o rama izquierda. Este tema es supremamente importante y es recordar y reconocer que todo lo que va por encima de 250 se llama flotter. Y si aplicaba para el flotter auricular, entonces también aplica para los complejos QRS. Recordemos que si yo tengo entre una onda P y otra onda P más de 250 latidos, tengo un flotter auricular. En este caso, si yo tengo entre un QRS y otro más de 250 latidos, lo que tengo es un flotter ventricular. Por encima de 250 flotter, por debajo taquicardia. No nos dejemos engañar. El de arriba es taquicardia y el de abajo también, porque si ubicamos un complejo QRS que haya caído en una raya sombreada, por ejemplo este, pues podemos contar 300, 150 acá. En esos 5 milímetros, entonces hay 150 latidos, cada cajoncito equivale a 30, por lo tanto nuestro paciente va a 180. Y el de abajo con mayor razón que se trata de otra taquicardia ventricular. Otro tipo de taquicardia ventricular que existe y que no nos enseñan muy seguido, por lo tanto no la buscamos y no la diagnosticamos, es la taquicardia ventricular fascicular. Como su nombre lo dice, hace referencia a los fascículos. Es de origen idiopático, inducción a través de estímulo auricular, muy característico el que tenga una morfología de bloqueo de rama derecha. El paciente no va a tener una cardiopatía de base, sobre todo isquémica. Son muy sensibles al manejo con verapamilo, son de carácter paroxístico y son muy bien toleradas por el paciente. Como decíamos entonces, la taquicardia ventricular o taquicardia QRS ancho, entonces va a tener el QRS por encima de 0.12 y habíamos visto que la taquicardia ventricular, si tiene morfología de rama derecha, debe tener un QRS por encima de 0.14 y si es de rama izquierda de 0.16. Acá lo tiene mayor a 0.12 pero inferior a 0.14. Cuenta con un mecanismo de reentrada y la taquicardia más común es la que se da en el fascículo posterior inferior. Entonces los tipos de taquicardia ventricular fascicular que hay es la posterior, 90% de los casos, la anterior y la muy rara septal. Miremos entonces la posterior, la más frecuente como decíamos ahora, QRS ancho pero inferior a 140 milisegundos, imagen de bloqueo de rama derecha, B1 y B2, y el eje desviado a la izquierda. Miremos entonces acá, en B1 y B2, morfología de bloqueo de rama derecha, estamos viendo la presencia de disociación. Miren que acá hay una P, pero acá no la hay. Acá hay una P, no la hay en las otras. Y el eje
D1 es positivo y ABF es negativo. Eso nos da un eje desviado a la izquierda. Bloqueo de rama derecha, QRS ensanchado, disociación, eje a la izquierda, fascicular. La taquicardia fascicular anterior, 10%, también bloqueo de rama derecha, pero el eje desviado ya no a la izquierda, sino a la derecha. Miremos acá, vuelve y juega. Morfología de rama derecha, debe haber disociación, y acá el eje D1 es negativo y ABF es positivo, o sea que tenemos un eje cuadrante inferior derecho del paciente. La fascicular septal, que es muy rara, morfología de rama derecha, y el eje no está desviado, o sea que va a estar en el cuadrante inferior izquierdo del paciente. Morfología de bloqueo de rama derecha en B1 y B2. El eje D1 es positivo y ABF es positivo, no está desviado. Taquicardia fascicular septal. El tratamiento, como decíamos ahora, son muy sensibles al verapamilo. Emplear adenosina está interrogado. Dentro de los algoritmos que recomienda la American Heart está el empleo de este medicamento en las taquicardias de complejo ancho para ver si de pronto tiene un mecanismo de conducción aberrante. Y un tratamiento definitivo podría ser llevar al paciente a un estudio electrofisiológico para hacer mapeo y ablación. Cuando hablamos ya de la taquicardia ventricular polimorfa, son muchos focos a nivel ventricular disparando, no es la reentrada que predomina a nivel monomorfo en el ventrículo, en la polimorfa son muchos focos y por eso es que el RR es variable. Es muy rara, el paciente va a estar muy grave. Si no está en paro, está inestable, es muy escasa, pero saber que se maneja tanto la inestable como la arritmia de paro con desfibrilación. Es la única taquicardia que estando inestable no se cardiovierte, sino que se desfibrila. Ya habíamos visto la diferencia entre la polimorfa y las puntas torcidas. Las puntas torcidas son las que en sinusal tienen un QT prolongado, la polimorfa tiene un QT normal. Por eso es que las puntas torcidas yo no les puedo colocar amiodarona o procainamida porque alargan el QT y me perpetúan la arritmia. Es muy riesgosa esta arritmia, suele degenerar en fibrilación ventricular y el paciente es muy factible que tenga de base una isquemia miocárdica o una miocarditis, alteraciones hidroelectrolíticas o farmacológicas. Aquí vemos ejemplos entonces de esa taquicardia ventricular polimorfa, en donde miren que tiene al final un comportamiento paroxístico. Es muy rara, pero hay que tenerla presente, sobre todo en los pacientes que están críticos y que arriban al servicio de urgencias. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, cualquier inquietud me pueden escribir. Y esperen en la cuarta entrega un taller que vamos a tener para aplicar todos los algoritmos, todos estos criterios en el diagnóstico de la verdadera taquicardia ventricular y que no de pronto estemos ante una taquicardia de complejos anchos y que no sea ventricular, sino una supraventricular que tiene conducción aberrante o que está preexcitada. Un abrazo y hasta la próxima entrega.